Cuando compartimos o cuando compartí el tema de la posmodernidad o de la tardomodernidad, que fue uno de los primeros videos de este canal, comentamos precisamente que el hombre contemporáneo quiere ser como Dios. Es decir, quiere ponerse en su lugar, sentirse dueño de su propia vida, sentirse dueño de la vida de los demás, sentir que puede aplastar y que puede decidir y que puede hacer con la naturaleza, con el prójimo y consigo mismo lo que quiera. Y logramos ver o podemos equiparar que los nuevos dioses que han surgido en este hombre contemporáneo, como la ciencia, como el placer, la fama, los bienes materiales, los bienes económicos, pues precisamente estos nuevos dioses son los que le dan comodidad. Intenta que esas cosas le den sentido a su vida. Sin embargo, se equivoca otra vez. Porque estos nuevos dioses solamente le dan comodidad, le hacen sentir la vida pues vivirla de una manera más sencilla, más cómoda, más placentera, pero no dan ser, no dan sentido de la vida. Esos nuevos dioses que hoy presenta el mundo al hombre actual, pues le impide encontrar sentido existencial a su vida. Por eso es que hoy en día vemos mucha gente frustrada, amargada, vemos mucha gente triste, estresada por el vaivén de la vida, vemos mucha gente que opta por el suicidio, por la muerte. Lo podemos ver hoy en día, podemos ver a nuestro país sumido en una crisis económica, sumido en problemas de asesinatos, de corrupción, de fraude, de mentira. Podemos ver a nuestra nación envuelta en una agresividad donde los grupos de delincuencia surgen por todos lados y que nos hemos acostumbrado en las noticias que hoy la muerte sea algo cotidiano, que el robo sea algo cotidiano, pero no vemos propuestas de vida, de amor, porque estamos metidos en el pecado. Es decir, estos nuevos dioses nos nublan la cabeza, la imaginación, la creatividad, el pensamiento. Estos nuevos dioses quieren invadir nuestra vida, pensando que en la corrupción, en el fraude, el que hace tranza, etcétera, es donde uno encuentra realmente el valor de la vida, porque queremos cosas, queremos dominar a los demás, queremos éxito, queremos fama, pero no nos importa cómo llegar a ello. Son las consecuencias del pecado, ¿no? Así es, todas estas cosas que ha comentado mi esposo, pues los vemos que son como las nuevas serpientes, ¿no? Esas serpientes que engañan al hombre, haciéndolo pensar que eso es lo que está bien. Sin embargo, cada vez vemos más que no quiere saber el hombre de Dios, que se ha olvidado de Dios. ¿Dónde está Dios? En su vida no lo está. Las cosas y el placer, eso es lo que a él le da poder. Y entonces, ¿qué pasa? El hombre ya no tiene límites. El hombre se siente libre. Se siente libre, pero con una vida infeliz, porque quizá acumula, quizá tiene placer, quizá tiene muchas comodidades, pero la pregunta ¿es feliz? Sin la gracia divina consideramos que no podemos ser felices, que necesitamos de esa fuerza divina que viene de Dios, y que esa fuerza divina nos da amor en el corazón, que nos da paz, que nos da tranquilidad, que nos da esperanza que tanto necesita hoy en día el ser humano. Esa fraternidad, esa justicia, esa plenitud, esa vida de gracia que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero el hombre lo ha rechazado. El hombre está en pecado. ¿Por qué? Porque ese pecado es tan suculento, ¿no? Ese apetito tan rico que siente el hombre, ¿verdad? Sin embargo, ese apetito solamente dura un momento. Ese apetito solo dura un momento porque realmente no te hace feliz. Te hace feliz en el momento, claro, pero después ya no. Por eso se da cuenta que es algo efímero, instantáneo, que no llena tu vida, que no le da sentido a nuestra vida. El pecado provoca darle la espalda a Dios. Provoca reconocer que somos miserables, ¿verdad? Que también nosotros somos limitados, que también nosotros
pues tenemos esas situaciones que nos hacen débiles muchas veces, pero que sin embargo con la confianza de Dios plenamente nos hace fuertes, nos hace con esperanza. El pecado expresa las profundas heridas en el amor. Es decir, ¿por qué pecamos? Sí, porque somos débiles, sí, porque somos finitos, sí, porque somos limitados, porque no podemos ser como dioses. Esa no es nuestra condición. Nuestra condición no es tener esa capacidad que tiene Dios de crear, de dar vida, etcétera, como Él la da. Sí podemos hacer cultura, sí podemos dar vida, dar amor a los demás, pero no podemos equipararnos con ese Dios y utilizar eso para manipular a los demás. Realmente la consecuencia del pecado, lo que provoca más bien el pecado, son las heridas profundas que vamos teniendo a lo largo de nuestra niñez del amor. Es decir, nosotros desde niños quizás no fuimos nutridos afectivamente, no tuvimos ternura, no tuvimos palabras que acariciaran nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro ser, nuestro interior. Y todo ello provocó heridas, sufrimientos. Entonces nosotros estamos más vulnerables al pecado. ¿Por qué? Porque ese amor que no tuvimos en la familia, lo buscamos en las cosas, lo confundimos en las cosas. Y a veces como no tenemos cosas, pues a ver cómo le hacemos, pero las obtenemos. Siendo corruptos, siendo mentirosos, siendo tramposos en la vida cotidiana. Ese amor lo confundimos en el placer sexual, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso que no tuve, esa ternura, la busco, pero la busco de manera sin límites, solamente teniendo un placer momentáneo, instantáneo, como decía Marisol. De tal manera que las heridas en el amor provocan que nosotros caigamos en el pecado, que confundamos, que en el pecado encontremos precisamente la alegría, la plenitud, la trascendencia, la ternura. Sin embargo, como nos podemos dar cuenta, el pecado precisamente lo que nos hace es alejarnos de Dios, dar la espalda a la misericordia de Dios, dar la espalda a su amor profundo.